Es un privilegio, como dije, para nosotros poder continuar este congreso bajo el lema preparados para el gran encuentro con nuestro Dios. Si hay una verdad que todos compartimos esta mañana, es que Cristo viene pronto. Lo creemos, lo predicamos, lo esperamos y anhelamos el día cuando veremos al Señor cara a cara. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Hermanos y hermanas, pero durante estos días hemos descubierto algo: que la preparación para encontrarnos con Cristo no consiste solamente en esperar su venida, también consiste en comprender el tiempo en que vivimos, porque la historia humana no avanza al azar. Dios la ha ido dirigiendo hacia un momento culminante. Y durante estas noches hemos recorrido juntos parte de la historia. Comenzamos en Egipto. Vimos a Faraón ocupando el lugar que solamente pertenece a Dios. Luego llegamos a Babilonia y observamos al Estado imponiendo adoración. Luego fuimos a Roma y contemplamos a un imperio exigiendo lealtad espiritual. Y mientras hemos recorrido esta línea histórica, profética, hemos visto repetirse una y otra vez el mismo conflicto. La autoridad de Dios enfrentándose a la autoridad humana. La adoración verdadera enfrentándose a la adoración falsa. La fidelidad enfrentándose a la presión. Y hermanos, si esta serie nació, fue porque apenas unas semanas ocurrió algo que llamó la atención de muchas personas en Washington, D.C., en el National Mall. Políticos y religiosos hablando de rededicar América a Dios. Se escucharon expresiones de políticos y religiosos como volver a Dios, recuperar principios cristianos, salvar la nación, restaurar valores, proteger la familia. Y mientras esas expresiones le daban la vuelta al mundo, una pregunta vino a la mente, y es: ¿hacia dónde va a conducir todo eso? Porque la historia demuestra que cuando la religión comienza a influenciar profundamente el poder político, algo muy serio comienza a desarrollarse. Y precisamente por eso es que hice esta serie. No para hablar de política, ni para defender partidos, ni mucho menos para discutir ideologías, sino para estudiar la historia a la luz de la palabra de Dios. Porque, hermanos, la historia tiene la costumbre de repetirse. Y esta mañana estamos llegando a una pregunta inevitable. Después de haber visto lo que pasó con Egipto, lo que pasó con Babilonia y lo que pasó con Roma, ¿qué ocurrió después de Roma? Porque si pensamos que la historia terminó allí, esta mañana, hermanos, en la cuarta parte de la serie, cuando la política comience a hablar el lenguaje de la religión, vamos a ver algo todavía más solemne. Porque después de la caída de Roma, ocurrió algo inesperado. El problema ya no fue un emperador reclamando adoración. El problema ahora surgiría dentro del mundo cristiano. Porque en la Edad Media, la iglesia buscó el poder del Estado. La iglesia buscó el poder del Estado romano. Y aquí la historia se volvió todavía más dolorosa. Porque si Roma pagana persiguió desde afuera, esta etapa fue persiguiendo desde adentro. Si Roma pagana quiso ocupar el lugar de Dios mediante el poder imperial,
Ahora aparecería un sistema que intentaría hacerlo usando el nombre de Cristo. Y esto nos lleva a Daniel 7:25. Abramos la Biblia, por favor. Daniel 7:25. Dice la Escritura: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Oh, hermanos, pero creo que el 23 y 24 no pueden dejar de leerse porque es el contexto. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y ahora sí el 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Y qué cosa haría? A los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hermanos y hermanas, Daniel aquí contempla el surgimiento de un poder diferente. Un poder que no surge del paganismo abierto. Surge de en medio del territorio del antiguo imperio romano, que poco a poco comienza a crecer. De manera, mis hermanos, que lo que ocurrió durante la Edad Media es una de las tragedias más profundas de la historia cristiana. Porque la iglesia comenzó a olvidar una verdad fundamental. Y es que fue llamada para depender del Espíritu Santo y no del poder humano. Lamentablemente, la iglesia se olvidó de eso. Se olvidó de depender del Espíritu Santo y comenzó a depender del poder político. La iglesia no fue llamada a eso. La iglesia fue llamada a transformar corazones. La iglesia fue llamada, hermanos, no a controlar conciencias. Fue llamada a predicar la verdad. La iglesia fue llamada no a imponer la fuerza. La iglesia fue llamada a que con el amor pueda llegar al corazón de las personas. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Cuando la iglesia perdió poder espiritual, como ustedes ven en la imagen, comenzó a buscar el poder civil. Cuando perdió influencia moral la iglesia, buscó influencia política. Cuando dejó de confiar completamente en el Espíritu Santo, como he dicho, comenzó a apoyarse en el brazo del Estado. Y entonces ocurrió lo impensable. La cruz comenzó a caminar junto a la espada. El altar comenzó a caminar junto al trono. La religión comenzó a caminar junto al poder político. Y hermanos y hermanas, cuando esas dos cosas se unen, la historia demuestra que la libertad espiritual comienza a sufrir. Pero quiero que pensemos algo esta mañana. ¿Cómo es que ocurrió esto? ¿Cómo pasó la iglesia de los apóstoles a ser la iglesia medieval? ¿Cómo pasó la iglesia de Pentecostés
a depender del poder político. ¿Cómo pasó una iglesia que conquistaba el mundo con la predicación del evangelio a buscar la protección de emperadores y reyes? ¿Cómo ocurrió eso? Eso, hermanos, no apareció de la noche a la mañana. Y la persecución que se desató después de eso, de parte de la misma iglesia, no apareció de un día para otro. Fue una corrupción de la iglesia que se dio poco a poco. Antes de que la iglesia buscara el poder del Estado, algo tuvo que ocurrir dentro de ella. Y aquí encontramos una advertencia para nosotros hoy. Aquí hay una advertencia para la iglesia que es depositaria de la verdad. Aquí hay una advertencia para el Israel moderno. Antes de morir, el apóstol Pablo miró hacia el futuro y vio lo que iba a suceder. Cómo la iglesia apostólica se iba a convertir en iglesia medieval. Como la iglesia que recibió en el Pentecostés el Espíritu Santo se iba ahora a agarrar del brazo del Estado y no más del Espíritu Santo. Pablo lo vio anticipadamente. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Y vamos a leer los versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Observen, hermanos, cuidadosamente lo que Pablo está diciendo aquí. Él no dijo vendrán desde afuera. Él dijo entrarán en medio de vosotros, estarán en medio de vosotros. Y hermanos, la apostasía siempre comienza adentro, antes de manifestarse afuera. La decadencia espiritual siempre precede a la corrupción visible. El problema de la Edad Media no comenzó cuando aparecieron los reyes. El problema de la Edad Media comenzó cuando la iglesia comenzó a disminuir el amor por Cristo. Por eso quiero que leamos este otro texto. Apocalipsis 2:4. El Señor dice aquí, pero tengo contra ti, ¿qué cosa, hermanos? Que has dejado tu primer amor. Qué declaración más solemne. Por favor, noten que Cristo no dice, el problema tuyo es que has dejado la organización. Cristo no dice, el problema que tengo contigo es que has dejado la organización. Cristo no dice eso. A Cristo eso no le interesa. Le interesan a los hombres, pero a Cristo eso no le interesa. Cristo no está diciendo, tengo algo contra ti, que has dejado la organización. No, ni tampoco dice, tengo algo contra ti, que has dejado la doctrina, aunque es importante tener la doctrina correcta. Lo que Él dice, lo que tengo contra ti es que has dejado, ¿qué cosa, hermanos? Tu primer amor. Eso es más grave que cualquier cosa. Hermanos y hermanas, ninguna apostasía comienza con persecución.
toda apostasía comienza con el corazón. Cuando disminuye el amor por Cristo, comienza a disminuir también la dependencia del Espíritu Santo. Y cuando disminuye la dependencia del Espíritu Santo, el hombre comienza a buscar sustitutos. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir con la iglesia en la Edad Media. Poco a poco la iglesia empezó a cambiar, no de golpe, gradualmente, silenciosamente. Por eso sería bueno revisar cómo andamos nosotros en nuestro amor por Cristo. Si es igual cuando comenzamos nuestro caminar con Él el día que nos bautizamos, o si por ahí nos hemos vuelto mediocres, por ahí nos hemos vuelto superficiales, por ahí ya no leemos la Biblia y ya casi no oramos. Sería bueno revisar cómo está nuestro amor por Cristo cuando se trata de servirle, cuando se trata de entregarle talentos, cuando se trata de dedicarle el tiempo, cuando se trata de que las facultades nuestras sean solo para Él. Sería bueno revisar cómo andamos como iglesia, cómo andamos como miembros en esto del primer amor. Porque la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, llegó a convertirse en iglesia medieval porque por ahí se volvió una iglesia que nada más estaba ocupando un espacio aquí en la tierra y comenzó más a andar detrás del dinero que de lo más importante, que es la salvación de las personas. Si algo nos debe caracterizar como iglesias de sostén propio, si algo nos debe caracterizar como iglesias que operamos aparte de la organización, es que debemos de ser una iglesia que siempre ame a Cristo. Una iglesia que el primer amor no lo pierda. Una iglesia que siempre sirva al Señor por amor. Hermanos, Pablo vio siglos antes todo esto. Abramos 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Segundo Timoteo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Y aquí pasamos a otro punto. Comenzó la iglesia a dejar el primer amor y ahora la iglesia deja la verdad y se vuelve a las fábulas, se vuelve a las tradiciones. Hermanos y hermanas, la tragedia de la iglesia en la Edad Media no comenzó cuando apareció la persecución. Comenzó cuando dejaron de amar profundamente la verdad. La verdad les comenzó a parecer incómoda. Por eso que a nosotros no nos debe incomodar la verdad. Hay hermanos que no les gusta oír la verdad. Hay hermanos que siempre quieren estar oyendo mensajes halagüeños. Mensajes que los hagan sentirse bien. Mensajes que les digan paz, paz, cuando ya tienen la guillotina encima. Hermanos, vivimos en tiempos donde debemos nosotros amar la verdad. Debemos amar la sana doctrina. Y aunque la verdad nos golpee con la palabra, recibámosla porque viene de Dios. Hermanos,
La verdad le comenzó a parecer incómoda a la iglesia en la Edad Media. La sencillez del evangelio le comenzó a parecer insuficiente y le gustó más las tradiciones humanas. Se volvió a las tradiciones humanas. Comenzaron las tradiciones humanas a ocupar el lugar de las escrituras. Pero al mismo tiempo ocurrió algo más. La iglesia comenzó a recibir algo que nunca había tenido. Y era poder humano. Durante casi 3 siglos, la iglesia había vivido perseguida. Durante casi 3 siglos, la iglesia no había tenido privilegios. No había tenido influencia política. No había tenido apoyo imperial. Pero en el año 313 ocurrió algo que parecía extraordinario. El famoso Edicto de Milán le concedió libertad religiosa a la iglesia dentro del imperio. Y entonces las persecuciones disminuyeron y los obispos comenzaron a recibir reconocimiento. La iglesia comenzó a recibir privilegios y por primera vez la iglesia comenzó a disfrutar el favor del Estado. Y aquello que les parecía una bendición se convirtió poco a poco en una tentación. Porque la iglesia comenzó a descubrir que el poder político podía abrir muchas puertas. Y cuando una iglesia comienza a confiar más en las puertas que abre el poder humano que en las puertas que abre Dios, allí comienza el peligro. Y aquí debemos leer una advertencia solemne que se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos y hermanas, la iglesia había sido llamada a confiar en Dios, pero comenzó a confiar en emperadores. La iglesia había sido llamada a depender del Espíritu Santo, pero comenzó a depender de privilegios imperiales. La iglesia había sido llamada a conquistar corazones, pero comenzó a interesarse por controlar estructuras. Y mientras esto ocurría, Daniel había visto siglos antes exactamente lo que iba a suceder. Terminaría hablando palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. Ahora Daniel 7 tiene sentido. Ahora comprendemos que Daniel no estaba describiendo simplemente un cambio político. Estaba describiendo una transformación espiritual que iba a ocurrir en la historia. Daniel estaba describiendo un sistema que surgiría utilizando autoridad religiosa y poder civil. Y hermanos, la historia confirma exactamente lo que Daniel vio. Porque la iglesia comenzó a acercarse al poder político. Y mientras se acercaba al poder político, se alejaba cada vez más de la sencillez del evangelio. Y tal vez tú digas, como que estoy oyendo que se repite lo mismo. Sí, es para que te lo lleves bien en tu mente, porque con eso te las vas a ver más adelante. La historia se va a repetir. Y si algo debe de llevar de este congreso, es que aquí viniste a prepararte para el gran encuentro con tu Dios. Pero antes tendrás que pasar por estas cosas. Hermanos y hermanas, la hermana Guay dice algo con respecto a lo que le pasó a la iglesia
en la Edad Media y cómo sucedió. Se los pongo aquí. Dice que a fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Esto es lo que hicieron los judíos en los tiempos de Cristo y lo que ha hecho la iglesia cada vez que se apartó de la gracia de Cristo. Al verse desprovista del poder del amor, buscó el brazo fuerte del Estado para imponer sus dogmas y ejecutar sus decretos. En esto estriba el secreto de todas las leyes religiosas que se hayan dictado y de toda persecución desde los tiempos de Abel hasta nuestros días. Hay 5 verdades de esta cita que quisiera desglosar en esta mañana. La primera, que cuando se buscan ventajas terrenales, se pierde la visión celestial. Pues dice que la iglesia, a fin de asegurarse honores y ganancias mundanales, es que buscó el brazo del Estado. Hermanos, la tragedia de la iglesia, según lo que acaba de decir la sierva del Señor, reitera lo que hemos dicho. Esa tragedia comenzó cuando dejó de preocuparse por agradar a Dios y comenzó a preocuparse por obtener prestigio. Mientras la iglesia perseguía almas, fue poderosa. Pero cuando comenzó a perseguir influencia, empezó a debilitarse. La cruz fue sustituida por la conveniencia. La misión fue sustituida por la ambición. Y la iglesia, que había sido llamada a transformar el mundo, terminó permitiendo que el mundo la transformara a ella. Toda iglesia, hermanos y hermanas, corre peligro cuando comienza a valorar más la aceptación pública que la aprobación divina. La verdad número 2 dice que el rechazo de Cristo siempre produce una alternativa peligrosa. Porque de esa manera, dice, la iglesia rechazó a Cristo. Es que, hermanos, nadie que rechaza a Cristo permanece neutral. Cuando una persona se aleja de Cristo, algo más ocupa el lugar que Cristo deja. Y eso mismo ocurrió con la iglesia. Al dejar de depender de Cristo, comenzó a depender de otros recursos. Al dejar de confiar en el Espíritu Santo, comenzó a confiar en estructuras humanas. Al dejar de buscar el poder del cielo, comenzó a buscar el poder de la tierra. Hermanos y hermanas, el vacío espiritual nunca permanece vacío, siempre será llenado con algo. Por eso la verdad número 3 no deja de ser relevante, porque dice que la mayor debilidad de la iglesia es dejar de depender del amor de Dios. El amor, hermanos, fue la fuerza que sostuvo a la iglesia apostólica. Lo que sostuvo a la iglesia apostólica no fueron las armas, no fueron los decretos, no fueron los emperadores. Lo que sostuvo a la iglesia cristiana fue el amor de Cristo. Y cuando ese amor comenzó a desaparecer, como ya dije, la iglesia buscó otros mecanismos para conservar la unidad y la influencia. Pero ninguna iglesia puede reemplazar la fuerza del amor. Ninguna autoridad humana puede producir la transformación que solamente el Espíritu Santo puede realizar. Cuando el amor desaparece, la coerción comienza a aparecer una solución. Y ahí empieza la tragedia.
Por eso la verdad número 4 que nos da la cita es importante tomarla en cuenta. Que toda persecución religiosa nace de la unión entre el error y el poder. En esto estriba el secreto de todas las leyes religiosas que se hayan dictado y de toda persecución. Hermanos, la persecución nunca comienza con una espada. Comienza con una idea equivocada. Comienza cuando alguien cree que tiene derecho a obligar la conciencia de otro. Desde Caín hasta nuestros días, el principio ha sido el mismo. El error siempre buscando imponerse cuando ya no puede convencer. Hermanos y hermanas, la verdad invita, el error obliga. La verdad persuade, el error amenaza. Y cada vez que la religión intenta gobernar mediante la fuerza, aparece el mismo espíritu perseguidor que ha recorrido toda la historia. Hasta llegar a la verdad número 5, que dice que cuando la iglesia buscó el brazo del Estado, comenzó la persecución. Hermanos, este es el corazón de toda la cita. La iglesia fue llamada a predicar, pero decidió gobernar. La iglesia fue llamada a convencer, pero decidió imponer. La iglesia fue llamada a transformar corazones, pero decidió controlar conciencias. Y cuando la iglesia tomó de la mano al Estado, nació uno de los capítulos más oscuros de la historia cristiana. La espada del gobierno comenzó a hacer lo que solamente la palabra debía hacer. Las leyes civiles comenzaron a intervenir en asuntos de adoración. Y la conciencia dejó de ser considerada sagrada. Y la persecución apareció inevitablemente. Por eso la profecía nos advierte que el mayor peligro no es una iglesia sin influencia. El mayor peligro es una iglesia que busca poder político para hacer avanzar su agenda religiosa. Porque cuando cada vez la religión utiliza el brazo del Estado para imponer sus creencias, reaparece el espíritu de la Edad Media. Y cada vez que Cristo es reemplazado por la coerción, la persecución vuelve a nacer. Pero esa frase tan corta, que dice que la iglesia buscó el brazo fuerte del Estado, describe la gran tragedia. Porque allí la iglesia mostró que perdió la confianza en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, yo pregunto, ¿la verdad necesita espadas para defenderse? No. La verdad nunca necesitó espadas para defenderse. La verdad nunca necesitó cárceles para sobrevivir. La verdad nunca necesitó decretos para mantenerse en pie. La verdad de Dios siempre ha tenido suficiente poder por sí misma. Pero después de estudiar estos 5 principios, queda algo claro, hermanos. Y es que la iglesia de la Edad Media no fue solamente que la iglesia obtuvo poder. La tragedia fue que mientras aumentaba su influencia política, disminuía su influencia en la palabra de Dios. Mientras los decretos humanos se imponían, se prohibió el acceso a las Escrituras. Mientras aumentaban las tradiciones, la Biblia comenzó a desaparecer de las manos de la gente. Y poco a poco, Europa comenzó a entrar en una oscuridad espiritual. Entonces ocurrió exactamente lo que Dios había anunciado siglos antes. Algo que nosotros siempre vemos para el futuro. Ocurrió exactamente en la iglesia medieval, en la época de la Edad Media. Y fue lo que dijo el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós, capítulo 8, versículo 11.
el profeta dijo: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de qué cosa, de oír la palabra de Jehová. Si existe una descripción bíblica de la Edad Media, es esta. Europa tenía reyes, Europa tenía ejércitos, Europa tenía catedrales, Europa tenía religión, pero tenía hambre de la palabra. Y la palabra les era prohibida. Había pan en las mesas, pero faltaba verdad en los corazones. Había ceremonias, pero faltaban las escrituras. Había tradición, pero faltaba la voz de Dios en las manos de los europeos. Y cuando la oscuridad parecía más profunda, cuando la Biblia parecía estar desapareciendo, cuando muchos pensaban que la verdad había sido derrotada, Dios levantó un pueblo escondido, a los valdenses y los albigenses, portadores de la luz en tiempos de oscuridad. Hermanos y hermanas, estos eran hombres y mujeres desconocidos para el mundo, pero conocidos por Dios. Personas que copiaban las escrituras a mano, personas que caminaban por las montañas llevando fragmentos de la palabra de Dios, personas que arriesgaban la vida para preservar la verdad. Porque, hermanos, Dios siempre ha tenido un remanente que preserva la verdad. La verdad puede ser perseguida, pero nunca destruida. La verdad puede ser escondida, pero nunca extinguida. La verdad puede ser atacada, pero jamás derrotada. Porque la verdad pertenece a Cristo. Pero los valdenses y los albigenses no fueron el final de la historia. Fueron el comienzo de algo más grande. Porque las semillas que ellos sembraron en las montañas, un día comenzaron a germinar en toda Europa. Pues Dios levantó hombres como Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero. Y lo que comenzó escondido en los Alpes terminó estremeciendo imperios enteros. Porque Dios tenía un pueblo que preservó su palabra. Hermanos y hermanas, aquellos hombres sencillos que copiaban las escrituras a mano, aquellos hombres que caminaban por los senderos de montaña llevando fragmentos de la palabra de Dios, probablemente nunca imaginaron el alcance de su influencia. Pero Dios sí lo sabía. Porque la verdad, hermanos, puede parecer pequeña, puede parecer débil, puede parecer insignificante, pero cuando la verdad pertenece a Dios, esta termina transformando al mundo. Por eso quiero que abramos nuestras Biblias en Isaías 55, versículo 11. ¿Hasta qué horas tengo en esta presentación? ¿11? Ok. Mire lo que dice Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Gloria a Dios. Escuchen, hermanos, qué maravillosa promesa nos da el Señor aquí. Los hombres intentaron encadenar la Biblia, pero no pudieron encadenar la palabra de Dios, porque usted tiene una en su mano. Hermanos, los hombres en la Edad Media intentaron esconder la Biblia, pero no pudieron apagar la Biblia. Intentaron destruirla, pero no pudieron vencerla, porque Dios tenía a estos hombres desconocidos en las montañas, haciendo el trabajo de preservar las escrituras. Hermanos,
Cuando Dios habla, su palabra siempre cumple su propósito. Mientras nosotros contemplamos la historia de los valdenses, mientras nosotros contemplamos la historia de los reformadores, mientras nosotros contemplamos la historia de los fieles que preservaron la verdad, hay algo que no se nos debe olvidar. Y es que la verdadera historia no trata principalmente de ellos. La verdadera historia trata de Cristo. Pues detrás de cada valdense estaba ¿quién? Estaba Cristo. Detrás de cada reformador estaba Cristo. Detrás de cada albigense estaba Cristo. Detrás de cada mártir estuvo Cristo. Detrás de cada página de la Biblia preservada estaba Cristo. Y aquí es donde debemos levantar los ojos de la historia, hermanos. Porque después de haber observado en estos 4 días imperios, después de haber observado persecuciones, después de haber observado apostasías, la figura extraordinaria sigue siendo Cristo Jesús. Porque como hemos visto en esta serie, mientras Faraón reclamaba autoridad, Cristo seguía siendo rey. Mientras Nabucodonosor levantaba su imagen, Cristo seguía siendo Señor. Mientras Roma perseguía a los creyentes, Cristo seguía edificando a su iglesia. Y mientras la Edad Media oscurecía la verdad, Cristo seguía preservando su palabra. Y esto nos lleva a una verdad profundamente consoladora. Y es que los imperios cambian, los gobiernos cambian, las ideologías cambian, las naciones cambian, pero Cristo sigue siendo rey y permanece para siempre. El libro de Hebreos dice lo siguiente. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Jesucristo, ¿qué cosa, hermanos? Es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos y hermanas, qué promesa tan gloriosa. Porque mientras estudiamos estas oscuras páginas de la historia, es posible que alguien tenga miedo. Es posible que alguien sienta temor. Pero el propósito de la profecía no es producir miedo. El propósito de la profecía es producir confianza. Porque cada vez que Satanás levantó un poder contra Dios, Cristo levantó un testimonio. Cada vez que apareció persecución, Cristo sostuvo a su pueblo. Cada vez que la verdad fue atacada, Cristo la preservó. Y si Cristo sostuvo a los hebreos en Babilonia, y si Cristo sostuvo a los mártires en Roma, si sostuvo a los valdenses durante la Edad Media, ¿cuántos creen que va a sostener a su pueblo hoy? Amén. Hermanos y hermanas, este mensaje no es solamente histórico. Este mensaje es espiritual. Porque la pregunta de esta mañana no es ¿qué hizo Roma? La pregunta no es ¿qué ocurrió en la Edad Media? La pregunta es ¿dónde está mi lealtad? ¿Quién gobierna mi conciencia? ¿Quién tiene autoridad suprema sobre mi vida? De manera que al llegar al final de mi presentación esta mañana, quiero que volvamos por un momento al título de esta serie. Cuando la política comience a hablar el lenguaje de la religión. Porque no está lejos el tiempo cuando nuevamente la iglesia y el Estado se van a unir. Tal como ocurrió durante los siglos de historia que hemos recorrido estos 4 días. Y al observar esto, podríamos pensar que hemos estado estudiando solamente acontecimientos antiguos. Pero no es así. Porque la historia
no fue preservada en la Biblia solamente para informarnos. La historia fue preservada para prepararnos. Por eso el lema de nuestro Congreso ha sido, ¿qué cosa? Preparados para el gran encuentro con nuestro Dios. Y esa preparación no consiste solamente en conocer fechas. Esa preparación no consiste solamente en conocer profecías. No consiste solamente en poder explicar la historia. Consiste en algo mucho más profundo. Consiste en decidir hoy quién va a gobernar nuestra conciencia. Porque el verdadero conflicto de toda la historia siempre ha sido el mismo. Lo hemos visto en estas 4 presentaciones que les he compartido. El conflicto de toda la historia siempre ha sido el mismo. No ha sido Egipto, no ha sido Babilonia, no ha sido Roma, no ha sido la Edad Media. El verdadero conflicto siempre ha sido: ¿quién será el Señor de mi vida? ¿Cristo o cualquier otra autoridad que pretenda ocupar su lugar? Y esta mañana quiero llevarlos a una escena muy diferente. No a un palacio egipcio, no a una llanura de Babilonia, no a un coliseo romano. No los quiero llevar ahora a una catedral medieval. Quiero llevarlos al Calvario. Porque allí encontramos al único rey de nosotros los cristianos. Allí encontramos al único rey que tiene derecho sobre nuestra conciencia. Allí encontramos a Cristo. No exigiendo adoración por la fuerza. No imponiendo obediencia mediante decretos. Allí lo encontramos, en la cruz. No amenazando a quienes le rechazaban, sino muriendo por aquellos mismos que le estaban rechazando. Mientras los hombres gritaban: crucifícale, Cristo respondía: Padre, perdónalos. Mientras los hombres levantaban una cruz, Cristo levantaba la misericordia para la raza humana. Mientras los hombres mostraban odio, Cristo les mostraba amor en esa cruz. Y hermanos y hermanas, esa es la diferencia entre los reinos humanos y el reino de Cristo. Los reinos humanos intentan controlar desde afuera, pero Cristo controla desde adentro. Los reinos humanos usan la presión, pero Cristo usa el amor. Los reinos humanos buscan dominar la conciencia, pero Cristo busca salvar el corazón. Por eso esta mañana la pregunta no es: ¿entendí la historia? La pregunta es: ¿he entregado mi vida completamente a Cristo? Y cuando se me imponga una autoridad humana, elegiré la autoridad de Cristo. Cuando se me exija lealtad al sistema que va a unirse entre iglesia y Estado, elegiré ser leal solamente a Cristo. Hermanos, va a llegar un día cuando la historia va a terminar. Va a llegar un día cuando los imperios van a desaparecer. Va a llegar el día cuando los gobiernos van a caer. Va a llegar el día cuando las profecías se van a cumplir completamente. Y entonces solamente va a quedar una pregunta: ¿tengo una relación real con Jesús? Yo dependo de la Escritura, yo estudio la Biblia, yo tengo una relación íntima con mi Señor. Solo eso, hermanos, es lo único que va a quedar. Al final de los días, no serán salvos los que solamente conocieron la historia. Solo serán salvos los que conocieron a su Salvador. No serán salvos solamente los que entendieron las profecías.
serán salvos los que caminaron con el Señor. No serán salvos solamente los que estudiaron acerca del reino de Dios. Serán salvos los que permitieron que el reino de Cristo reinara en sus corazones. Y por eso quiero terminar con las palabras de Josué 24:15. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero que observen la palabra, hermanos. Observen la palabra que dice aquí Josué. Escogeos, ¿cuándo, hermanos? Hoy. No mañana. No cuando llegue la crisis. No cuando la ley dominical se imponga. No cuando la prueba aparezca. No cuando la historia que hemos estado estudiando se vuelva a repetir. Escogeos, ¿cuándo dice Josué? Hoy. Porque toda gran decisión espiritual, hermanos, siempre comienza hoy. Y esta mañana quiero hacerles un llamado sencillo. No es un llamado solamente a entender la profecía. Es un llamado a que le entreguen su vida a Cristo. A lo mejor hay alguien aquí que necesita decirle al Señor: Señor, yo he permitido que muchas cosas ocupen el lugar que solamente te pertenece a ti. A lo mejor hay alguien aquí que reconoce que ha tenido un faraón dentro de sí, que no ha querido escuchar la voz de Dios. Es posible que esta mañana haya alguien que, reconociendo su condición, le quiere decir al Señor: Señor, yo quiero entregarte mi conciencia. Yo quiero que gobiernes mi conciencia. Es posible que esta mañana haya alguien que se ha alejado de Jesús, pero esta mañana le quiere decir: Jesús, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Es posible que esta mañana haya alguien que haya estado separado. Ha estado separado de Dios. Pero esta mañana le dice al Señor: a partir de hoy, yo quiero prepararme para ese gran encuentro contigo. Si eso es, hermano, hermana, lo que usted le quisiera decir, quiero que se lo diga en oración en unos momentos. Todavía tengo 4 minutos. Hermanos y hermanas, nosotros estamos estudiando historia, pero al mismo tiempo nos estamos preparando para la eternidad. Estamos observando imperios, pero al mismo tiempo nos estamos preparando para encontrarnos con el Rey de Reyes. Hemos estado analizando el pasado, pero nos estamos preparando para el futuro. Y ese futuro tiene nombre. Se llama Jesucristo. Y muy pronto el mismo Cristo que sostuvo a los hebreos en Babilonia, el mismo Cristo que sostuvo a los mártires en Roma, el mismo Cristo que sostuvo a los fieles durante la Edad Media, va a aparecer en las nubes de los cielos. Y hermanos, entonces vamos a comprender completamente por qué hemos estado aquí estos 4 días. ¿Por qué hemos estado durante estos 4 días estudiando la historia? Y vamos a entender que el Congreso no se trató solamente de historia. No se trató solamente de eventos, sino que se trató de estar preparados para el gran encuentro con nuestro Dios. Ojalá, hermanos y hermanas, que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, nos encuentre
siendo fieles. Nos encuentre firmes a Él. Y ahora, cuando todo va encaminado a que la historia se vuelva a repetir, bueno es que nosotros hagamos una decisión. La de que cuando la historia se repita, nos encuentre agarrados de las manos de Jesús. Nos encuentre con Cristo reinando en nuestro corazón. Nos encuentre con Cristo siendo nuestro Rey. ¿Hay alguien esta mañana que le gustaría hablar con el Señor en silencio y decirle: yo quiero que tú seas el Rey de mi vida? Yo quiero que cuando los gobiernos impongan la ley dominical, yo me destaque como los 3 hebreos, paradito y firme en la plataforma de la verdad. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor en esta hora? Vamos a arrodillarnos entonces y cada uno hable con el Señor en silencio. Haga usted con el Señor su compromiso. Haga usted con el Señor su decisión. Entréguese a Cristo en esta hora. Yo interrumpiré ese silencio con una oración aquí en voz alta. Padre Celestial, hoy decidimos ser fieles solamente a ti. Hoy decidimos ser súbditos de tu reino. Hoy decidimos no claudicar entre 2 pensamientos. Hoy decidimos que cuando se nos exija lealtad al sistema de este mundo, hoy decidimos que cuando la religión unida con la política imponga la ley dominical, hoy decidimos ser leales solamente a ti. Te suplicamos, Señor, que cuando la historia se repita, nosotros no te vayamos a fallar. Que nuestra relación contigo sea tan íntima, tan profunda, tan estrecha, que cada día nos afirmemos más en tu verdad. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a ser victoriosos sobre el pecado, a no transigir con la maldad, que nos ayudes a reflejar tu carácter. Señor, te rogamos que tu gracia sea con nosotros y tu gracia nos sostenga en los momentos difíciles, que nuestra confianza sea plenamente en ti, que nuestra lealtad sea solo para ti, que nuestra libertad de conciencia sea inviolable, porque esa es solo para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.